Bienvenidos a una edición más del Chat Médico Prevem. Las altas temperaturas nos han sorprendido en los últimos días. En los meses de verano, principalmente es importante cuidar la exposición prolongada a altas temperaturas o al esfuerzo físico en esa misma condición. Hoy hablaremos de un tema muy importante para el cuidado de tu salud: el golpe de calor. El golpe de calor es la forma más grave de lesión por calor y requiere tratamiento de urgencia. Nos acompaña una especialista en el tema. Ella es responsable de la jefatura médica de la clínica de Check-ups Ángeles Río Hondo, encargada de medicina interna del Hospital Ángeles Santa Mónica, subespecialidad y alta especialidad en neurogastroenterología. Ella es la doctora Luisa Victoria Fuentes Hernul. Agradecemos al Hospital Ángeles Santa Mónica su apoyo para la realización de esta edición del Chat Médico Prevem. Doctora Luisa Victoria Fuentes Hernul, nuevamente gracias por acompañarnos y demos inicio a la plática. Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos a esta edición del Chat Médico Prevem. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Es un gusto tener la oportunidad de compartir contigo tus conocimientos en este tema que ahora hemos estado viviendo estas altas temperaturas inesperadamente, ¿verdad? Yo digo, estamos en la Ciudad de México y recuerdo que la Ciudad de México históricamente es una ciudad que mantiene una temperatura. En esta ciudad no necesitabas tener ni calefacción ni aire acondicionado en las casas. O sea, sobrevivía uno perfecto con abrir la ventana cuando hacía calor o con cerrarla cuando hacía frío. Y ahora que estamos viviendo estas altas temperaturas tan inesperadas, empiezan a surgir este tipo de situaciones del golpe de calor y de las enfermedades por el calor y la exposición al sol, incluso el uso de bloqueadores solares para la piel y todo. Entonces, la verdad es que agradecemos mucho que estés con nosotros en esta edición del Chat Médico Prevem con un tema tan importante para el cuidado de la salud. Y pues adelante con la plática, estaremos muy orgullosos y muy contentos de escuchar tu información y lo que nos pasa a compartir. Gracias, Victoria, nuevamente. Perdón, me faltaba decir algo. Hay un tema hoy por una situación de agenda. No vamos a poder hacer sesión de preguntas y respuestas, pero al final les voy a dar mi correo para que cualquier pregunta que tengan, tomen nota y al final les voy a dar mi correo y yo me haré responsable de platicar con Victoria y buscar las respuestas a sus preguntas. Pues muchas gracias, Victoria. Bienvenida a Prevem y demos inicio. Pues bien, como bien comentan, vamos a hablar de un tema muy importante que tenemos que conocer los que vivimos en la Ciudad de México y los que no, porque esta ola de calor es en todo México. No estamos acostumbrados a que nuestro cuerpo regule la temperatura para climas que suben arriba de 35, 36 grados. Hay cosas que se nos hacen normales y hay otras que tenemos que saber que necesitan atención médica, y entonces espero que esta plática les ayude justamente a eso. En palabras simples, las urgencias por calor o las enfermedades por calor se presentan cuando nuestro cuerpo pierde la capacidad de regular la temperatura corporal interna respecto a lo que
a nuestro medio, a nuestro entorno, el aire, el sol, la humedad. El espectro clínico que tenemos pueden ser desde calambres por calor, por una sobrecarga térmica, cansancio, confusión, dolor de cabeza, hasta un extremo un poco ya más grave que amerita atención hospitalaria, como puede ser el golpe de calor. Lo más frecuente, y ustedes se preguntarán, ¿no? Las personas que viven en partes de nuestro país donde están acostumbrados al calor, ¿no? Hablemos del sureste o zonas del norte del país, estas patologías de calor es mucho menos frecuente que pasen esas personas. Generalmente nos pasa cuando nosotros llegamos a estos lugares porque hay un proceso que voy a tratar más adelante que se llama la aclimatización fisiológica, que los pacientes o las personas de, no sé, del sur o de Veracruz, de Sonora, están aclimatados fisiológicamente. Los organismos de estas personas, digámoslo burdamente, están acostumbradas, ¿no? Los procesos fisiológicos que ellos desarrollan les permiten llevar su vida cotidiana bajo estas circunstancias. Y entonces les quiero platicar rápidamente que el cuerpo humano tiene varios mecanismos para lidiar o para transferir el calor. Generalmente los trastornos del calor se producen en algún problema de sobreproducción del calor, problema para acumularlo o problema para disiparlo. Generalmente en condiciones basales el calor se produce internamente mediante metabolismo celular y a través de una sobreestimulación del músculo estriado. Nosotros lo acumulamos de forma interna por la radiación del sol y cuando se absorbe y llegamos a una temperatura ambiental, la ascendemos hasta que ésta nos rebasa o rebasa la temperatura corporal y la equilibramos en la temperatura ambiente. Nosotros tenemos mecanismos a través de sobreestimular el sistema nervioso autónomo, como es sudar y vasodilatarse, que es muy importante para que nosotros podamos transferir este calor y podamos tener una adecuada regulación de nuestra temperatura. Los principales mecanismos que tenemos para nosotros poder transferir el calor son la evaporación y la convección. Les voy a comentar rápidamente los cuatro. Cuando yo les hablo de radiación, es la transferencia de calor que tenemos a través de ondas. El ejemplo más fácil de entender quizás sea el sol, el contacto que tenemos con el sol. La evaporación, que es la pérdida calórica por el sudor específicamente. La convección es la forma que nosotros tenemos de disipar el calor a través del aire o el líquido, y esto cobra importancia cuando veamos cuáles son las medidas que de forma hospitalaria podemos tener para regular la temperatura, y una de ellas es la convección a través de líquidos. Y la última, que no es menos importante, es la conducción, que es el intercambio de calor que hay entre dos superficies. Sin embargo, a pesar de que nosotros, los seres humanos, estamos dotados de muchos mecanismos para poder regular nuestra temperatura, cuando nosotros rebasamos ciertas condiciones de humedad, 35 a 40% de humedad, o rebasamos cierta temperatura arriba de los 36, 38 grados, todos estos mecanismos fisiológicos que tenemos empiezan a fallar, ¿ok? Generalmente, el viento o el clima desplaza y aleja el calor desde la piel por un método de convección. Sin embargo, como les comenté, en condiciones no acostumbradas, que es una temperatura mayor o un lugar muy húmedo, esta propiedad ya no nos sirve. Ya no podemos perder calor a través del aire simplemente. Y esta es la explicación por la cual el uso de ventiladores no nos es útil cuando ya tenemos un golpe de calor, ¿ok? Hay que tener en cuenta que este aire, nosotros tratamos de perder calor cuando nuestra temperatura interna es muy elevada. Nosotros lo que buscamos es que a través del aire nosotros podamos perder ese calor y enfriarnos. Sin embargo, imagínense que nosotros estamos intentando perder calor versus una temperatura que está a la par o más elevada que nosotros.
¿ok? Entonces, es por eso que en estas condiciones, pues esta propiedad fisiológica se pierde. Cuando subimos la temperatura ambiente arriba de 35 grados, el cuerpo ya no puede perder calor a través de la radiación y depende exclusivamente de la evaporación para la transferencia de calor, es decir, para perder el calor. Sin embargo, si estamos en un lugar muy húmedo, cuando nosotros sudamos, imagínenlo, que nosotros somos como una esponja que está sudando y perdiendo calor, pero esta propiedad se pierde cuando nuestro entorno está igual o más húmedo que nosotros. Entonces, es por eso que es tan riesgoso en ciertas poblaciones en especial, que vamos a ver más adelante, exponernos a cierta temperatura y a cierta humedad. Si no tenemos los mecanismos fisiológicos asegurados para nosotros poder aclimatarnos. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos exponemos de forma esperada o inesperada a estas temperaturas? El cuerpo tiende a mantener normalmente de forma interna una temperatura central entre 36 y 38 grados. Sin embargo, todo esto que les acabo de platicar, estos mecanismos compensatorios se pierden cuando tenemos temperaturas centrales o muy bajas, menores de 35 grados, o muy altas, arriba de 40 grados. En especial, el espectro clínico más grave, que es el golpe de calor, independientemente del tiempo, de las condiciones, cuando nosotros nos exponemos a temperaturas arriba de 40 grados, ponemos en riesgo nuestra vida. Es posible mantener temperaturas centrales a estas altas temperaturas por periodos cortos sin efectos adversos. ¿Y de qué depende? Depende de la edad, depende de los medicamentos que tome el paciente, depende de las condiciones motoras que tiene, depende de muchísimas cuestiones. ¿Ok? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando hace tanto calor? Y hay 4 mecanismos básicos que no los quiero abrumar. Los principales es que nosotros nos dilatamos, los vasos sanguíneos a nivel de la piel se incrementan y esto incrementa la producción de sudor. Y si a esto le agregamos que cuando yo hablo de una conducta conductual, es un paciente, percibe el calor, se va a la sombra o se va a un lugar donde la temperatura sea un poquito más amigable, que puede parecer algo obvio, pero vamos a ver más adelante que no es tan obvio. Existe una sobreestimulación simpática que va acompañada de disminución en el tono vascular en todo el cuerpo, particularmente en la circulación cutánea. Y entonces es esperar que cuando yo estoy en estas circunstancias, camino, hago ejercicio en condiciones hipertérmicas, la frecuencia cardíaca para compensar toda la vasodilatación que tiene mi organismo, empieza a trabajar de más y entonces la frecuencia cardíaca se aumenta. Y esto es lo normal, pero entonces, ¿qué hacen los pacientes cardiópatas cuando se exponen a altas temperaturas? Es algo que tenemos que empezar a tomar en cuenta. El incremento de la estimulación colinérgica a nivel de la piel ocasiona que sudemos y normalmente este sudor es rico en sodio, agua, electrolitos que tenemos que estar acostumbrados a reponer para que el volumen de nuestro cuerpo y de nuestra sangre, del cual depende la regulación de nuestra temperatura, se mantenga de forma adecuada. Si yo les dijera que por cada porcentaje de peso corporal que ustedes pierden, tienen que reponer líquidos y electrolitos aproximadamente medio litro, pues seguramente más de uno pensaríamos que no lo estamos haciendo de forma adecuada. Algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en pacientes de la tercera edad, que no solamente tienen una polifarmacia, sino que el mecanismo de regulación que tienen de la temperatura ya no es el óptimo. Pueden estar consumiendo fármacos que hacen que esta regulación de la temperatura corporal se vea afectada. ¿Qué fármacos? Pues los anticolinérgicos que nos pueden hacer, sobre todo antipsicóticos, disminuyen la capacidad de sudar y la respuesta cardiovascular al calor.
los pacientes cardiópatas que usan diuréticos, pues obviamente van a tener disminuida el gasto cardíaco y la capacidad para tener el volumen intravascular de forma adecuada. Medicamentos para el corazón en donde van a aminorar todas estas respuestas de frecuencia cardíaca y gasto cardíaco para regular el calor. Y algo muy importante, los pacientes que consumen alcohol, y no me refiero, no necesariamente tenemos que tener un consumo crónico aumentado, una simple ingesta de un día previo de 2, 3 copas de alcohol, inhiben ciertas hormonas, en particular la secreción de hormona antidiurética, y esto hace que intravascularmente en nuestro cuerpo tengamos una deshidratación per se. Y entonces esto va a aminorar la respuesta a la regulación térmica. Y entonces imagínense que nosotros nos vamos a un lugar muy cálido, tenemos una cena, consumimos alcohol y al otro día la vamos a pasar seguramente un poco mal, ¿no? Independientemente del consumo del alcohol, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos o qué tendríamos que hacer? Hay un proceso que se llama aclimatación. ¿Y a qué se refiere este término? La aclimatación es la adaptación del organismo a los cambios ambientales, en particular a las altas temperaturas. Sin embargo, estos cambios fisiológicos que ocurren en nuestro organismo y que nosotros debemos buscar hacer, puede llevar desde 2 a 4 días, incluso hasta 1 o 2 semanas. La aclimatación lo que hace, en pocas palabras, es que disminuye nuestro punto térmico de adaptación, lo que hace que a temperaturas determinadas empecemos a sudar con temperaturas centrales menores. Es decir, enfriamos nuestra temperatura interna a través de sudar con temperaturas, a las nuevas temperaturas a las que estamos expuestos. Esto es lo que normalmente tendríamos que hacer o lo que hacen los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, cuando van a competir a un clima totalmente extremo. Y estoy hablando del frío y del calor, no necesariamente del calor. En este entorno, ¿no? Vamos a ubicarnos que nos estamos desplazando a un lugar en donde están 3, 4 grados por arriba de nuestro clima basal. Existe una secreción hormonal importante que hacen que conservemos más sodio y lo reabsorbamos de una forma mucho más eficiente. Y con esto vamos a asegurar que nuestra respuesta cardíaca y nuestro volumen intravascular sea lo óptimo, lo suficiente para poder tener tolerancia tanto al ejercicio como a nuestras actividades cotidianas en este nuevo clima. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Si nosotros nos vamos a trasladar a un clima que se sale de nuestra normalidad o ahorita que estamos teniendo temperaturas que no estábamos acostumbrados, tenemos que tener un proceso de aclimatación. Es decir, exponernos a estas temperaturas por periodos cortos y tener a la mano nuestros mecanismos de compensación, que lo más a la mano que podemos tener son los aires acondicionados. Quizá no tengamos un aire acondicionado en nuestras oficinas, en nuestras casas, pero sí tenemos que buscar una fuente de disipación, por lo menos por periodos de 2 a 3 horas. Este proceso de aclimatación, insisto, es diferente para un niño, es diferente para una persona de la tercera edad, es diferente para un paciente que tiene alteraciones cardíacas, por ejemplo. Entonces, a pesar de tener un lapso recomendado, tenemos que valorar de forma individual a cada persona. Y entonces, vamos a hablar ahora de los modelos de lesión por calor, ¿no? Les voy a explicar rápidamente adentro de nuestro organismo qué se daña cuando nos exponemos a estos climas. Básicamente, cuando nosotros ya tenemos o ya llegamos a este extremo de golpe de calor, es la falla absoluta de las respuestas termorreguladoras que tenemos en un paciente sano. Existe hipertermia y esto causa daño celular muy importante que desencadena una respuesta inflamatoria sistémica a través de liberación de citocinas, factores de coagulación,
que nos llevan, perdón, a largo plazo, incluso a un daño multiorgánico y a una coagulación intravascular diseminada. Y esto suena muy grave, porque lo es. El incremento de la temperatura y el daño celular que esto conlleva, el punto final es la muerte celular. Y si yo les dijera que temperaturas mayores de 41, casi 42 grados originan daño celular en cuestión de horas, pues entonces, ¿en dónde está nuestro proceso de aclimatación? Pues no nos va a dar tiempo, ¿no? Conforme aumenta la temperatura, es directamente proporcional al daño celular que tenemos y a la extensión de ellas. El proceso final de tener una dilatación de las arterias a nivel de la piel de forma prolongada va a llevar a una activación de la cascada de coagulación y una coagulación intravascular que vamos a tener daño no solamente a nivel del piel, cardiovascular, sino en todos los órganos de nuestro cuerpo. Y hay lesiones en particulares o modelos en particular. La lesión clásica es el riesgo que tenemos todos cuando nos exponemos a altas temperaturas. No es necesario que seamos atletas de alto rendimiento o que nos vayamos a correr debajo del sol con las temperaturas actuales. Es el riesgo que tenemos todo. Y entonces, como tenemos estos mecanismos de regulación que les acabo de comentar, pues nos da tiempo para que se desarrollen anomalías electrolíticas y deshidratación, y esto se manifiesta principalmente con sed o con la pipí que nosotros hacemos normalmente, que tiene que tener ciertas características que nosotros podamos ver. Tiene que tener una métrica en tiempo, tiene que tener una métrica en color y en temporalidad. Entonces, normalmente esta lesión clásica en la que estamos expuestos todos es la deshidratación que tenemos cuando nos exponemos a un cambio ambiental importante. Pero, ¿qué pasa cuando hay una lesión calórica por ejercicio? Esta afecta principalmente a personas que participan en actividades deportivas, los atletas, o que el trabajo que desarrollan implica que tengan una sobrecarga calórica. Estoy hablando de las personas que, no sé, en las fábricas, en los trenes, no sé en las oficinas, porque uno pensaría que en las oficinas podamos tener un aire acondicionado, pero es justamente estos pacientes que no están acostumbrados a estas temperaturas, pero por su actividad tienen que estar expuestas. Los factores de riesgo que existen para estos pacientes con deshidratación, que tengan alguna enfermedad cardiovascular previa, o el exceso de ropa. Y el exceso de ropa es una de las principales herramientas que nosotros tenemos cuando percibimos calor. No solamente quitarnos de esa temperatura, alejarnos, irnos a la sombra o irnos a un lugar con aire acondicionado, sino que parte de la disipación que nosotros podemos, o eliminación que podemos tener del calor es a través de la piel. Y entonces, si nosotros de pronto salimos a caminar o a correr con ropa no adecuada, pues entonces nos ponemos en riesgo. ¿Ok? Si nosotros no corregimos este tipo de lesión a tiempo, el siguiente paso es que empezamos a perder la termorregulación y empieza el daño celular y todas las consecuencias de las cuales ya les hablé. Y esta hiperexia por confinamiento es muy importante y es en donde me voy a detener un poquito más. Habla de 3 categorías en particular que no sé si las tengamos tan presentes porque no estamos acostumbrados a lidiar con temperaturas altas. Pero ahora que sabemos que vamos a lidiar con temperaturas altas, hay que poner atención a los niños menores de 4 años. Los niños menores de 4 años no tienen la capacidad de termorregulación que les acabo de explicar. No sudan en su mayoría y no tienen el criterio, quizá, de retirarse de lugares calurosos. Esto pasa sobre todo en guarderías, en las escuelas, o que nosotros dejamos a nuestros, no sé, a nuestros hijos, incluso a nuestras mascotas encerradas en el coche debajo del sol, a temperaturas que van arriba de 36, 38 grados, y entonces tenemos graves consecuencias.
Esa es una población. Otra población es los pacientes que están confinados en algún asilo o en algún centro de asistencia que no tienen las medidas termorreguladoras porque no estábamos acostumbrados a tener estas temperaturas. Saber que ellos pueden tener enfermedades coexistentes que pueden poner en riesgo a tener desde dolor de cabeza, cansancio, lesiones dérmicas, hasta medidas un poquito más frecuentes como puede ser el golpe de calor, o pacientes inmigrantes o pacientes en situación de calle que buscan cobijo o protección en lugares en donde no hay los métodos necesarios para disipar el calor. Quizá antes nosotros no veíamos tanto, no poníamos atención a esta población en riesgo, sin embargo, es un hecho que las temperaturas que estamos teniendo actualmente no estamos acostumbrados y muchas veces no estamos aclimatados. ¿Ok? Las manifestaciones clínicas, pues es un espectro muy amplio y me voy a detener en las más importantes, las más características. Podemos ir desde un edema de calor en los puntos de declive, como pueden ser las piernas, manifestaciones dérmicas, calambres, agotamiento, confusión, algunos datos neurológicos de desorientación, hasta llegar al trastorno más grave, que es el golpe de calor. El edema de calor, ¿quién no ha escuchado que de pronto se nos hinchan las piernas por el calor? Y esto tiene toda la lógica. Generalmente cuando nosotros tenemos estas manifestaciones, siempre tenemos que descartar otras causas cardíacas, renales, no confundir, no todo es a causa del calor. Este es un proceso que generalmente se da de forma espontánea y se manifiesta por hinchazón de los pies, tobillos y manos que aparece a las primeras horas de exposición a un entorno cálido. El por qué pasa esto, pues es por la misma vasodilatación cutánea y acumulación de líquido intravascular por posición, ¿no? Entonces, es factible pensar que corregir independientemente de quitarnos del calor, hidratarnos, que vamos a ver más adelante, es por un tema ortostático, subir en una superficie arriba de la cintura, las piernas, para que esto se da de forma espontánea. Generalmente esta medida es la única medida que podemos tomar, no existe un tratamiento. Y ojo acá, si el edema es por calor, y muchas veces lo hacemos, nosotros damos un diurético, solo vamos a empeorar los mecanismos que esa persona tiene para lograr una termorregulación adecuada. El salpullido, muy común en los niños, muy común en las personas que hacen ejercicio. Generalmente es un exantema, son estas ronchas que nos salen o esta irritación que nos sale, que nos da muchísima comezón, sobre todo en áreas del cuerpo que estaban cubiertas con ropa, ¿no? Y esto es muy importante cuando nosotros tenemos o hacemos una actividad física. Si nos vamos a exponer, no estoy hablando que salgan a correr, si van a salir a caminar, no sé, a pasear al perro, lleven la ropa adecuada, porque entonces el salpullido se vuelve ahora en una de las principales causas de consulta por el calor. La característica de este salpullido es que es una lesión que nos da muchísima comezón y generalmente podemos llegar a tratarla con antihistamínicos. Nosotros recomendamos el uso de ropa limpia, ligera, no ajustada al cuerpo, y evitar exponernos a situaciones que nos lleven al sudor y eventualmente a la aparición de salpullido. Y de forma pues más grave, este salpullido se nos puede sobreinfectar con algunas bacterias en particular y ameritar el uso de antibióticos. Calambres por calor. Todos, yo creo que todos hemos tenido calambres por calor, son contracciones involuntarias, dolorosas, espasmódicas del músculo estriado, que generalmente aparece en las pantorrillas, aunque se puede sentir también en los muslos o en los hombros. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Generalmente, recordemos que el movimiento muscular, una contracción muscular, depende mucho del balance de electrolitos, sodio y potasio. Y entonces, cuando nosotros sudamos mucho y entonces solamente nos
hidratamos con agua libre, soluciones hipotónicas, pues vamos a exacerbar más estas deficiencias hidroelectrolíticas que son responsables de estos espasmos musculares. La mayor parte de las veces con la reposición de líquidos con electrolitos vía oral es suficiente, y en cierto grupo en particular, por ejemplo, los pacientes cardiópatas que no pueden reponer de forma tan rápida su volumen intravascular, pues quizá sea prudente hospitalizarlos. Doctor, es que me siento cansada. Híjole, yo les pregunto en la última semana, ¿quién no se ha sentido cansado por el calor? Todos. Porque estamos perdiendo agua a través del sudor, sodio, y a menudo, ya sea que nos deshidratemos porque perdemos agua o la pérdida de sudor con sodio nos está haciendo deshidratarnos de una forma un poquito más importante. Y entonces podemos tener desde dolor de cabeza, dolor de estómago, malestar general, mareo, calambres, hasta datos un poco más clínicos más precisos, como puede ser la taquicardia y la hipotensión ortostática. Es muy importante que lo tengamos presente, sobre todo en estos climas. Incluso valdría la pena tomar una biometría hemática, niveles de electrolitos séricos, porque este paciente, no todos los pacientes nos da sed y no todos los pacientes sudamos de la misma manera. Entonces, de pronto, si estamos teniendo dolores de cabeza, cansancio, seguramente puede ser, obviamente descartando otras causas, por el calor. ¿Ok? Generalmente esto se trata con hidratación oral o intravenosa en casos específicos, y cuando el desorden hidroelectrolítico sodio-potasio es grave, incluso vale la pena hospitalizar a estos pacientes. Y bueno, el golpe de calor, si bien no es una manifestación que estamos acostumbrados a ver, pues nos tenemos que empezar a acostumbrar a ver, porque entonces es el espectro más grave y el espectro en donde pone en riesgo la vida exponernos a temperaturas arriba de 40 grados. Las dos características principales son, uno, la hipertermia arriba de 40 grados y alteración del estado mental. Ustedes pueden ver en el cuadro que uno de los criterios diagnósticos es la anhidrosis y la diaforesis, pero la falta o el exceso o la producción del sudor solamente está presente en la mitad de los pacientes. La mitad de los pacientes no sudan. Entonces, le estamos quitando no solamente un mecanismo de disipación de calor a un paciente, sino que un estado de alerta. Generalmente, nosotros sabemos que nos estamos deshidratando porque estamos sudando mucho o porque tenemos sed, pero no todos los pacientes tenemos esas manifestaciones. Nosotros cuando ya tenemos sed es porque ya hay una pérdida intravascular importante que nos llega conductualmente a hidratarnos, pero hay un grupo de pacientes como los niños, como los pacientes arriba de cierta edad que no tienen esa capacidad. Una de las principales manifestaciones del golpe de calor es a nivel del cerebelo. Esta inestabilidad en la marcha o inestabilidad a caminar es muy característica y que tenemos que tener en cuenta cuando valoremos a un paciente. Obviamente, alteraciones a nivel del cerebelo siempre tenemos que descartar desde alteraciones del sistema nervioso, intoxicaciones, consumo de drogas, consumo de medicamentos, muchas otras causas, pero hablando específicamente de alguien que está expuesto a altas temperaturas, siempre debemos de tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues básicamente es la historia clínica y ahorita, actualmente, lo tenemos que tener mucho en cuenta. Siempre tratar de forma particular a los pacientes, los cardiópatas, los que tienen problemas neurológicos, o descartar que estas manifestaciones no se deban al consumo de alguna sustancia en particular. Y entonces, esta diapositiva creo que es la más importante de toda la presentación, el tratamiento prehospitalario. Si bien nosotros no vamos a llevar al paciente a procesos de inmersión para regular la temperatura, siempre es necesario alejar a la persona del entorno cálido inmediatamente. Y esto es un ejemplo. Si un paciente va caminando bajo el sol a temperaturas de arriba de 36 años, tiene un desmayo, sí hay que darle
primeros auxilios, pero en un lugar donde no estemos expuestos al sol y con las mismas condiciones climáticas que llevan al paciente a desmayarse. O, y vuelvo a lo mismo, los niños menores de 4 años no tienen esta iniciativa o este conocimiento de saber que se pueden retirar de estas condiciones, ¿no? Entonces, esto, aunque parece obvio, es el principal método que tenemos para evitar complicaciones posteriores. Cuando hay alteraciones, ¿no? Voy a volver al mismo caso, ¿no? Esta persona que va caminando se desmaya, siempre tenemos que tener en cuenta cuando hay manifestaciones neurológicas, sobre todo datos de alguna sospecha de convulsión, que también puede estar dentro del espectro del golpe de calor, tomar una glucosa capilar y comenzar las medidas de enfriamiento. Tenemos que quitarle a la víctima la mayor cantidad de ropa para posteriormente rociarlo con agua, comenzar, esto va a ser el primer paso para empezar a perder calor y rociarlo, refrescarlo, ponerle un ventilador cerca con aire para que el paciente se pueda empezar a enfriar. Ojo, cuando yo hablo de aire, si nosotros, para que esta medida sea efectiva, depende de la velocidad y depende de la temperatura a la que yo estoy exponiendo el aire a esa persona. Entonces, de pronto empieza a dejar de ser tan fácil porque lo que tenemos a la mano es un ventilador que no, sacamos de donde pudimos, que nos está aventando aire a la misma temperatura que tiene el paciente o más, que es la temperatura ambiental. Y muchas veces, ahorita, con estas condiciones, esa medida no es la acertada. ¿Ok? Pero por lo que sí podemos hacer es colocar toallas o sábanas húmedas a una temperatura muchísimo menor para ayudar a disipar el calor corporal interno que llevó a ese paciente a tener esta descompensación. Y si las condiciones neurológicas nos lo permiten, hidratación oral, que en la mayoría de los casos es suficiente, o intravenosa, si hay alguna contraindicación o daño neurológico que no permita que el paciente se hidrate por vía oral, ¿no? Normalmente esto tendría que bastar, ¿no? El tratamiento, los primeros auxilios, quitar al paciente de una zona de calor, elevarle las piernas, ponerle toallas frías, un ventilador con aire, con una temperatura mejor. Sin embargo, los niños menores de 4 años, los pacientes cardiópatas, los pacientes de la tercera edad o pacientes que están tomando algún antipsicótico en particular, seguramente habrá que darle una reanimación en un hospital, una reanimación intravenosa, o quizá tengamos que reponer algún electrolito en particular. Hablando del golpe de calor, existen métodos de enfriamiento, ¿no? Si ustedes recuerdan que el proceso de aclimatación de pronto puede llegar a ser muy largo, pues claramente esta paciente que se desmayó y que perdió el conocimiento, pues el proceso de aclimatación no hubo proceso de aclimatación, entonces pasó de una temperatura a una por arriba de lo normal en un tiempo muy corto, y esto, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, tiene implicaciones o daños a órganos, no solamente el corazón, sino es un daño multisistémico. Entonces, lo que tenemos que hacer en el hospital son métodos de enfriamiento con una velocidad un poquito mayor, y existen muchos, desde la evaporación, que es el ventilador y quitar la ropa, o procesos de inmersión en tinas con hielo, ¿no? Esto se habla de forma general, pero hay que tener ciertas características en particular, sobre todo en pacientes cardiópatas. O incluso métodos invasivos, hacer lavados gástricos con soluciones muy hipotónicas, o incluso llegar a la derivación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, vean cómo no solamente hace mucho calor y hay que ponernos al ventilador, es que con las temperaturas que estamos teniendo, tenemos que tener un proceso de aclimatación para llegar a estas consecuencias. Y miren, no se estresen, quiero decirles que las complicaciones del golpe de calor nos pueden llevar a la muerte, a la disfunción no solamente muscular, neurológica, cardiovascular, pulmonar, digestivas, metabólicas, y en los casos más extremos, pues la muerte. En un paciente que no necesitó, que no llegó al espectro de golpe de calor
y que no necesitó medidas mucho más invasivas, incluso llegar al hospital, realmente con las medidas de disipación de primeros auxilios, hidratándose vía oral, retirándose del sol y yendo a un lugar con aire acondicionado, podría bastar si no tiene ninguna enfermedad preexistente, si es un paciente sano. Realmente no tendría que tener ninguna vigilancia. Pero esto es diferente en pacientes con alguna cardiopatía o una enfermedad previa o pacientes que ya han estado anteriormente con alguna complicación o alguna urgencia por calor. El riesgo que se repita una próxima es elevada, o los pacientes que francamente tienen datos neurológicos y están expuestos a grandes temperaturas. Vean, esto es un dibujo o es un pictograma que obtuve del Centro Nacional Meteorológico, en donde así topográficamente se veían las temperaturas no hace 2 días. Entonces, son temperaturas que no estamos acostumbrados y no nos vamos a acostumbrar de un día a otro. Tenemos que tener un proceso, buscar nosotros un proceso para aclimatarnos, y quizá ahí esté la solución de por qué me siento mareado, cansado, me duelen las piernas, principalmente. No perder de vista las poblaciones más susceptibles a las alteraciones o a las consecuencias de grandes temperaturas, los pacientes de edad avanzada, los niños de menos de 4 años. El tema de la termorregulación no es algo que lo tengan tan desarrollados. Personas con limitación de la movilidad, pues, claramente no van a poder alejarse de situaciones de calor. Los pacientes con consumo crónico de alcohol, ¿no? Van a siempre perpetuar una deshidratación per se por el consumo del alcohol, o tener en cuenta los pacientes que tienen una polifarmacia. Siempre estos fármacos pueden estar alterando la respuesta normal del organismo para acostumbrarse a estas altas temperaturas. Y relacionadas al esfuerzo, pues la obesidad, la deshidratación, pasa mucho, ¿no? Adolescentes que no tienen esta sensación de responsabilidad y que me voy a ir a hacer ejercicio cuando está el sol entre las 10 y las 3 de la tarde y estoy sudando. Sí, quizás si es un paciente sano no va a tener un golpe de calor. Sin embargo, tenemos que hacer una campaña de conciencia a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros pacientes, en tener estas medidas de aclimatación. No puedo llegar de la noche a la mañana, de a 40 grados, irme a correr para esta moda que hay de irse a correr a grandes temperaturas para sudar, para bajar de peso. Híjole, no sé si con estas temperaturas sea lo más indicado, ¿ok? Y justamente esto, ¿no? Si no tenemos un proceso de aclimatación, vamos a tener repercusiones a nuestra salud. La prevención, suena lógico, pues es alejarse, un control conductual. Pero ya les mencioné que no todos tenemos esta capacidad o no tenemos la posibilidad física de hacerlo. Poniendo un ejemplo en particular, si yo vivo en la Ciudad de México y me voy a ir, no sé, un lugar de la República, Mérida, ¿no? Y de pronto quiero tener mi vida cotidiana allá, tengo que tener un lapso por un tiempo a exposiciones, a aire acondicionado, para yo poder aclimatarme, recordar que puede ser de 2 días hasta 10 días, para poder tener una vida normal en ese lugar. No puedo llegar y al día siguiente esperar que no tenga afectaciones por el clima. ¿Ok? Quiero terminar con esto, decir que las enfermedades de origen térmico o provocadas por el calor se pueden evitar. Obviamente hay pacientes con alguna enfermedad subyacente que tienen mucho más riesgo. Pero hablando de forma general, son prevenibles. ¿Cómo lo podemos hacer? Usar ropa ligera, laxa, hacer nuestras actividades en lugares lo menos cálido posible. Y si vamos a ir a un lugar cálido, tener el tiempo de aclimatación necesaria, aunque no tengamos sed y aunque no estemos sudando, ingerir abundante líquido, incluso más de lo habitual, obviamente esto con sus bemoles, ¿no? Por ejemplo, un paciente cardiópata, ¿no? Ahí hay que ver un poquito más de cuidado, no consumir bebidas alcohólicas,
y no exponerse a la luz directa del sol, porque esta radiación que tenemos, que es un mecanismo que nosotros tenemos para disipar el calor, se pierde cuando estamos bajo la luz del sol directamente, y buscar la sombra, básicamente. Muchísimas gracias. Quiero que se queden con esta imagen. No son temperaturas que estábamos acostumbrados, pero que tenemos que acostumbrar a nuestro organismo a poder hacer nuestras actividades cotidianas con sus precauciones. Muchísimas gracias. Oye, Victoria, muchas gracias. Qué interesante. Muy buena información. La verdad es que tal vez valdría la pena ahorita que se acercan las vacaciones y que las personas van a viajar y eso, pues que no tengan miedo a irse al calor, no nada más que tengan cuidado con todas estas indicaciones que nos has dado. No sé si pudiera haber alguna recomendación ahora para las vacaciones, ¿no? Con los niños, con... Claro, o sea, con esto no les acabo de decir no vayan a lugares donde hace mucho calor. Claro, vayan, sin embargo, tienen que llevar un proceso de aclimatación. Si ustedes, y hablo de Mérida porque por experiencia propia sé que hace mucho calor. Si ustedes piensan llegar y de un día a otro hacer sus actividades sin que esto afecte, pues claramente no es así. Tienen que exponerse en periodos cortos, en condiciones fisiológicas normales, para que su organismo desarrolle una respuesta adecuada para poder estar en ese clima. No dejen encerrados nunca, ni a los perros, ni a los niños, ni a las personas sanas. No es lo más adecuado, y esto pasa últimamente. No todos tenemos un aire acondicionado, es un hecho. No todos los lugares donde trabajamos tienen un aire acondicionado. Sin embargo, sí tenemos que buscar exposiciones de 1 a 2 horas para que nuestro organismo empiece a desarrollar los mecanismos normales para lidiar con el calor, ¿no? Estemos más alerta, no estamos acostumbrados a tener estos climas, pero crean que tenemos la capacidad, nuestro organismo tiene los mecanismos para hacerlo. Victoria, muchas gracias nuevamente. Quiero también, además de agradecerte a ti por esta información y esta plática tan interesante, quiero dar las gracias también a la maestra Igna Reza, directora general del Hospital Ángeles Santa Mónica, que siempre ha sido un gran apoyo para la realización de este chat médico PREVEM. Y como comenté al inicio, lo prometido es deuda. Quiero compartir mi correo, por favor. Cualquier persona que necesite hacernos alguna pregunta, con mucho gusto estaré atento y platicaré con Victoria para que nos haga favor de responder, de ayudarnos a responder estas preguntas, ¿no? Claro que sí. Aquí está mi correo y con mucho gusto, si toman nota de él, estoy pendiente de sus preguntas. Y bueno, pues ahora sí que no nos resta más que agradecer la presencia de todos ustedes. Agradecer la presencia de todos ustedes en acompañarnos en esta plática, a Victoria su tiempo y sus conocimientos para compartirlo con nosotros y con ustedes, y desearles que pasen una buena noche. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos al Chat Médico Prevem. Te recordamos que este se realiza de enero a noviembre, el último miércoles de cada mes, por las plataformas Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem.